Garza, te recibo con mucho gusto. ¿Cómo ves la situación en Michoacán? Pues complicada y a la vez, pues creo que ahí, si por algo se está elevando el tono de la discusión, tanto del gobierno federal con los grupos armados, es porque tenemos una revolución armada en marcha. Ajá. Si lo vemos así. ¿Así lo ves? Pues sí, porque la cantidad de territorio rebasa ya los 100 kilómetros cuadrados. Tuvieron que salir de su lugar para poder comenzar al menos estos grupos que quieren rodear a Apatzingán, porque al parecer Apatzingán es el lugar en donde están reforzados, donde han tenido la capitanía o ahí el control. Ajá. El grupo de lo que era antes la familia y que ahora se conoce como los caballeros templarios. Y el hecho, digo, aquí lo que llama la atención es que, bueno, pues uno dice, si no hay quien me proteja, yo tengo que defenderme por mí mismo. Tuvieron que, primero, o sea, aceptamos o doblegamos las manos cuando nos asesinaban, cuando nos secuestraban, cuando nos extorsionaban, sí, y decidimos tomar medidas de este tipo hasta que comenzaron a violar a nuestras mujeres. Mira, déjame abundar un poquito en esto que estás diciendo. Hay una empresa que se llama GCE que hizo una encuesta sobre qué piensa en el resto de la República sobre este movimiento, y el 57% de los mexicanos piensa que los grupos de autodefensa son para proteger a los ciudadanos. Es que cuando tú sientes la impotencia de la gente, bueno, también se ha estado reportando lo que ocurre aquí en la zona citrícola, sí, que tiene las características de ser una zona donde hay mucho dinero, ¿no? O sea, toda la zona citrícola es los transportistas, los productores de la naranja y ajá, procesadores de esto. Ahí hay una cantidad de recursos que se combina con pues rutas que son rutas naturales del paso del trasiego de la droga, y entonces esa combinación hace que haya recursos por un lado, pero también condiciones de gente que está ya incorporada al crimen organizado. Entonces, esto hace que el tipo de vínculo existente entre el crimen organizado con las autoridades locales, por un lado, quiero decir, las autoridades encargadas, las responsables, empezando por el alcalde, ajá, de Michoacán o de Allende. Aquí estamos hablando, o lo podemos situar en Tamaulipas o estamos en Sonora o Sinaloa. Entonces, en estos lugares, o en Chihuahua, en estos lugares donde hay niveles elevados de riqueza, por encima del promedio de las zonas rurales del país, hay control de los alcaldes, de las policías, por supuesto, o sea, de los grupos políticos que llegan y que hacen campaña y que se lanzan de diputados y se lanzan de otro tipo de puestos. Uno. Dos, el segundo asunto es que también ha habido una relación desde los 60, 70, especialmente en los 80, cuando el fenómeno crece, con lo que ahora conocemos como lavado de dinero, es decir, los narcos de los lugares estos, pues le pasaban a un familiar dinero para que pusieran constructoras o para que compraran líneas de trailers o para que establecieran un negocio legítimo. Ajá. Entonces, el grado de involucramiento de la sociedad, de sectores importantes de la sociedad, por el lado de la economía y por el lado de la política, terminaron emboscando a la propia sociedad. Esto es lo que está ocurriendo en Michoacán. Por un lado, esta alianza doble, que es la que tratan de romper los grupos de autodefensa. Entonces, hoy se están tratando de romper esos dos vínculos, sí, y no es nada fácil. O sea, tiene que llegar a un nivel de desesperación, pero por otro lado, el nivel de equipo que traen, en términos de arma, o sea, traen armas exclusivas, de uso exclusivo del ejército. Sí. Sí, sí. Y si vemos los vehículos con los que se desplazan, son vehículos
de últimos modelos, dobles cabinas, etcétera. O sea, tienen recursos suficientes. ¿Alguien está fondeando esto? Bueno, es que siempre nosotros seguimos la máxima, la vieja máxima de piensa mal y acertarás. Pues podemos pensar que es el gobierno federal, que es el otro grupo competidor del crimen organizado, etcétera. Lo cierto es que si nosotros habíamos conquistado por un lado la lucha pacífica, que es sobre la que se ha venido insistiendo en los últimos años en México, los partidos siguen en esa ruta, está creciendo el otro elemento que dice, bueno, tengo que hacerme justicia por mi propia mano. Pero el dato que dio ayer el líder de los grupos de autodefensa ahí en Michoacán, el tal doctor Mireles, es, aunque hubo videos contrapuestos, uno donde decía que ya se iban a regresar y otra que dice que no. En la segunda dice, en la madrugada hace otro video donde dice que no es cierto, que él no hizo esas declaraciones. Entonces, en la segunda dice que solo cuando se entreguen las 5 cabecillas, que ellos, pues por supuesto, ya tienen muy identificados, entonces podrán pensar en regresar a incorporarse en aquellos lugares del gobierno municipal y estatal para que ellos entonces se coloquen en los puestos, fíjate el asunto importante, se coloquen en los puestos ya establecidos del gobierno estatal y municipal de toda la región. Entonces ya estás hablando de que está en marcha, ¿cómo vas a detener un movimiento armado que además ya está pidiendo el poder? El poder político. Entonces, esto, o sea, si nosotros lo vemos es que esto está sirviendo de ejemplo en el resto de la República, entonces está en marcha, por eso digo, está en marcha una revolución en términos de que, bueno, hasta cuándo el sector más sano de la región citrícola, digo, para poner aquí un ejemplo ya concreto, pero digo, esto está ocurriendo en Sinaloa, están viendo en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua y en este tipo de regiones, en Tamaulipas, regiones parecidas a las de la zona de Michoacán, ahí donde hay, pues es que ahí es la capital limonera y aguacatera. Sí, no hay recurso para extraer. Entonces, esto que están viendo ahí va a servir de ejemplo para que entonces se rompan estos dos taras que son las que han nutrido al crimen organizado. Es el vínculo con los grupos políticos enquistados en las municipalidades, o sea, entiéndase el alcalde, el diputado local, federal incluso, y todo tipo, niveles de policías, incluso los destacamentos de policía federal y en alguna medida también soldados militares. Y por otro, la relación existente con los potentados de la localidad que han sido pervertidos o siempre patrocinados por el crimen organizado. Y esto viene desde hace décadas. Sí, no es un asunto menor y no es reciente. Entonces, si nosotros le esculcamos aquí a toda la zona citrícola, Allende, Linares, Montemorelos, y bueno, la gente de ahí sabe quiénes están ligados al crimen organizado, por una cuestión natural. Antes era el contrabando y ahora es el narcotráfico. Tu hermano, tu pariente, tu amigo de la infancia o de tu escuela te pasó una lana y tú pudiste comprar un camión, si no es que 2, si no es que una línea completa, pudiste una constructora y le debes mucho a él. Luego entonces te has hecho loco hasta que ya vienen contigo, entonces ya la cosa comienza a cambiar. Pero toda la ruta previa estuvo en paz hasta que ya la emprendieron contra ti. Y lo que está ocurriendo ahorita es que ya dio la vuelta, ¿no? O sea, se comenzó a agotar el circuito de la búsqueda incesante de dinero, ya dio la vuelta y pues la vuelta quiere decir regresa, pero regresa armada, bien pertrechada y con ganas de regresar a tomar el poder. Y eso es peligrosísimo. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver si el gobierno federal termina por controlar Michoacán y esta reconversión de la que tú hablas, ¿no? Que es muy necesaria. Así es. Lauro, muchas gracias. Gracias por tu colaboración hoy.